2020 promete ser un año muy intenso para Mazda. Primero, porque va a ser el primer año completo en el que la firma japonesa comercialice su CX-30. Segundo, y quizá un poquito más importante que eso, porque va a ser el año de su centenario. Sí, Mazda cumple 100 años. Pero, sin embargo, el hecho que va a ser el más importante de estos futuros 365 días va a ser el lanzamiento de este nuevo modelo, el MX-30, que va a convertirse en el primer eléctrico de la firma japonesa en sus 100 años de historia. Un modelo que, aunque lo estamos viendo así en estático, vamos a poder conducirlo, eso sí, con una carrocería ligeramente diferente. Va a ser una mula, una carrocería del CX-30, pero va a tener muchísimas de las especificaciones dinámicas y, sobre todo, mecánicas de este MX-30. Vamos a hacer una introducción un poquito más larga en este caso y os lo voy a mostrar también cómo es por fuera. Vemos que tiene un diseño muy similar al del CX-30, pero con rasgos diferenciadores, como es un frontal un poquito más afilado, con una calandra un poquito más pequeña, con unos grupos ópticos que la verdad es que son más amables, como nos han querido comunicar desde Mazda, pero con elementos que ya hemos visto, por ejemplo, en el CX-30, como son estos paragolpes robustos con una línea de protección bastante enfatizada, que en el caso de ir hacia la vista lateral sigue recorriendo toda la parte inferior del perímetro del vehículo con unos pasos de rueda que quizás sí son un poquito más cuadrados en este MX-30 con respecto al CX-30, pero que se sigue alargando en toda la línea inferior, llegando hasta los paragolpes traseros. Si lo vemos en esta vista lateral, vemos que sus dimensiones parecen más compactas de lo que realmente es. No en vano, este coche mide prácticamente lo mismo que el CX-30, son 4,40 metros de largo por 1,80 de ancho y 1,55 de alto. Pero en vivo tenemos el privilegio de ser los primeros medios españoles en poder conocer este MX-30, la verdad que sorprende por sus dimensiones un poquito más compactas. Una línea lateral que tiene un elemento completamente diferenciador con respecto a cualquier modelo de producción y sobre todo con respecto a cualquier Mazda que se venda actualmente, no con los que se vendían antes, como el RX8. ¿Por qué? Porque hereda estas puertas de apertura asimétrica para ofrecer una entrada al habitáculo muchísimo más confortable y sobre todo para cargar, en el caso de querer meter niños, hacerlo de una manera mucho más fácil. Un habitáculo que ahora mismo no os podemos enseñar, pero del que os vamos a mostrar todas las imágenes probablemente en el footage que acompañan a mis palabras, un interior en el que Mazda también ha querido tener un desarrollo muy ecológico. No quiere únicamente que este MX-30 sea un vehículo cero emisiones, sino que también toda su línea de producción, su línea de desarrollo, su línea de fabricación sea lo más eco-friendly posible, y para eso utiliza materiales reciclados en su interior. Desde el cuero vegano, con cero incidencia animal, hasta plásticos reciclados o microfibras recicladas, sobre todo para utilizarla en los paneles de las puertas, en los asientos, en las alfombrillas, o incluso un elemento que nos ha gustado mucho es el empleo del corcho. Mazda vuelve a esos orígenes con los que nació como fabricante de corcho y nos mete este material en el salpicadero, en la consola central, para darle un toque diferenciador, siendo además el primer fabricante en utilizar este tipo de materiales. Un habitáculo configurado para 5 ocupantes. No nos hemos podido subir porque es una maqueta y la conducción, ya os digo que la vamos a realizar en un CX-30, pero que promete una habitabilidad bastante amplia, sobre todo para trayectos tanto urbanos como interurbanos. Si lo volvemos a ver de fuera, volvemos a ver esos rasgos musculosos con un paragolpes muy prominente, con esas protecciones plásticas que quizás son un poquito más pequeñas que en el CX-30, pero con un rasgo diferenciador como son los grupos ópticos, con esa mirada un poquito más agresiva en este caso que la delantera, y con un portón de pequeñas dimensiones en el caso de la chapa, pero que nos dicen que va a dar lugar a un maletero de muy buena capacidad que probablemente se acerque a los 430 litros que ya monta el CX-30. Un maletero que nos va a permitir guardar todos nuestros enseres. Pues hasta aquí estos primeros detalles exteriores y un poquito de pincelada interna de este vehículo, pero vamos a ver sobre todo lo que realmente nos interesa y para lo que estáis esperando este vídeo, que es conocer cómo va dinámicamente y sobre todo qué sensaciones nos transmite este nuevo motor e-Skyactiv eléctrico para convertir a este MX-30 en el primer vehículo 100% eléctrico. Así que ya sé que me he enrollado mucho delante del vehículo aquí contárnoslo, pero ¿qué os parece si me acompañáis y vamos a conocer cómo va dinámicamente este MX-30, aunque lo vayamos a probar sobre la carrocería del CX-30? ¿Acompañáis? Bueno, pues como ya os hemos dicho, ya estamos conduciendo
este MX-30, aunque, como también os hemos dicho, en realidad lo que estamos haciendo es conducir la tecnología del MX-30 dentro de una carrocería del CX-30. Sí, Mazda ha querido que seamos sus últimos conejillos de indias para probar y establecer ya los últimos setups y ajustes en el vehículo, en la motorización. Y la verdad es que pues no podemos estar más encantados de ello, porque somos uno de los primeros medios españoles en poder conocer y disfrutar de lo que es el primer vehículo eléctrico de Mazda. Datos importantes de este motor eléctrico que animará al MX-30 durante el 2020, pues muy fácil. Un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes que genera 105 kilovatios de potencia, que vienen a ser unos 140-145 caballos. Adicionalmente genera un par máximo de 265 Nm que están disponibles, como en cualquier vehículo eléctrico, desde la arrancada. Es sencillamente un empuje muy sobresaliente. Ahora mismo estamos cruzando un pueblo, pero puedo demostrároslo que si acelero, la verdad es que la respuesta es instantánea. Ese par máximo está disponible desde el inicio de la arrancada y la verdad es que nos catapulta bastante. He preguntado y el motor es completamente funcional, aunque sí es cierto que le faltan unos últimos ajustes, pero por lo que estoy comprobando a las afueras aquí de Lisboa, la verdad es que responde como cualquier eléctrico que ya hayamos conducido. Más datos no os puedo dar a nivel de prestaciones y de consumos, porque evidentemente Mazda todavía no los ha homologado. A nivel dinámico tampoco os voy a contar muchísimas cosas del vehículo, de cómo va, porque en realidad es la carrocería del CX-30 que ya estuvimos probando en Frankfurt, y en este caso ahora mismo estamos pasando por una zona adoquinada y bueno, pues la verdad es que la firmeza de las suspensiones es bastante correcta, a lo que ya nos tenía acostumbrados el nuevo subcompacto coupé de japonés. Pero sí os puedo decir que ya os digo que la respuesta de este MX-30, vamos a llamarle en realidad, la respuesta del motor eléctrico es bastante contundente. En el aspecto de carga, pues bueno, antes de hablar de la carga, perdonadme, os tengo que hablar de la batería que lo impulsa, que no es otra que una batería de iones de litio de 35,5 kWh. ¿Por qué Mazda ha optado por una batería de 35,5 kilovatios en lugar de una más capaz, como a lo mejor están empleando otros fabricantes? Pues muy sencillo, según nos cuentan, el proceso de fabricación y desarrollo de este MX-30 no solo tiene que ser eficiente una vez el coche ya está en circulación, sino que además tiene que ser eficiente desde el proceso de captación, por así decirlo, de esas materias primas y sobre todo en el proceso de desarrollo y de fabricación de esa batería. Por lo tanto, ellos han visto con sus estudios que una capacidad de 35,5 kilovatios aproximadamente, o de 36, en este caso son 35,5, es la idónea para tener un rango de emisiones en la vida útil de este vehículo más baja incluso que la de un vehículo diésel. Nos han puesto ejemplos con respecto a baterías casi que triplican su capacidad, y hay un momento determinado en el que la eficiencia de ese vehículo eléctrico, según ellos, es ínfima. Por lo tanto, ellos ven que con esta capacidad de batería, esos 35,5 kilovatios, el MX-30, o en este caso el coche eléctrico, será lo más eficiente durante toda su vida útil. Nos lo vamos a creer, efectivamente, así que si ellos han tenido su estudio, así será. ¿Esto en qué repercute a nivel de usuario? Pues que en lugar de tener autonomías, en este caso superiores a lo mejor a los 300, 400, 500 kilómetros, en el caso del MX-30 estará rondando unos 200 kilómetros de autonomía de recorrido. Todavía faltan ciertas homologaciones, por lo tanto ese dato podría variar, pero de momento las primeras estimaciones de recorridos rondan esos 200 kilómetros. Para cargarlo, 3/4 de lo mismo. De momento faltan muchas validaciones, pero Mazda ya nos dice que esta batería se puede cargar con un wallbox de pared de 6,6 kilovatios, en lo que estaremos estimando más o menos el tiempo de carga en un poquito más de 3 horas, en función también de si van mejorando o van introduciendo nuevos sistemas de carga. Probablemente ese tiempo se reduzca. Estamos por ver si puede aceptar una conexión de corriente continua rápida que llene esa batería
por lo menos al 80% en un tiempo más reducido de unos 20-30 minutos. Pero eso ya lo iremos viendo cuando el vehículo acabe por salir a producción a finales del 2020, por otoño de 2020 aproximadamente. Ya para acabar, poquito más os puedo decir, si es cierto que hemos comenzado la ruta, la carretera es bastante serpenteante esta, la que está a las afueras de Portugal, de Lisboa, perdonad. Hemos empezado con un 93% de batería, según el cuadro de instrumentos de este CX30, y ahora vamos circulando normal, sin preocuparnos del recorrido, de la autonomía. Hemos bajado de momento un 10, debemos llevar como unos 15 kilómetros aproximadamente, y bueno, pues por lo que he ido hablando con los diferentes ingenieros y personas de Mazda, en unos 20-30 kilómetros el vehículo ha estado bajando durante estas 3 semanas en aproximadamente un 20-30% de la capacidad de la batería, lo cual también está bastante bien, teniendo en cuenta que, como os repito, es de momento una mula, un prototipo. Y ya para acabar, a nivel dinámico, aunque os he dicho que no os iba a hablar nada, porque en realidad no puedo transmitiros nada a nivel realmente un poquito más fidedigno de cómo va el MX-30, porque estamos conduciendo el CX-30, sí deciros que Mazda incide mucho en esa dinámica de conducción. Las baterías están colocadas en el piso plano, como cualquier eléctrico, lo cual sigue manteniendo la dinámica de conducción divertida, como ellos nos dicen en el ADN de Mazda, pero introduce 2 tecnologías que mejorarán esa dinámica y que mantendrán ese estatus de marca preocupada por la conducción como es Mazda. Uno es el G-Vectoring Plus, el Electric G-Vectoring Plus. El G-Vectoring ya sabéis que es el reparto de par variable entre las ruedas que la marca ha introducido en muchos de sus últimos modelos para mejorar la dinámica y sobre todo la entrada en curva. Pues en este caso Mazda nos dice que una de las dificultades de este tipo de coches eléctricos es, sobre todo en las salidas de la curva como en esta, tener una mayor tracción, sobre todo en el eje trasero. Pues con este G-Vectoring Plus eléctrico, conseguimos enviar un poquito más de peso, un poquito más de par al eje trasero y tener una agilidad bastante más alta que si no lo tuviéramos, o que en comparación, por ejemplo, con el CX30 convencional. Otra de las tecnologías que la verdad es que nos está sorprendiendo bastante es relacionada con el sonido que emite. Mazda ha introducido una tecnología de sonido para que el conductor no se encuentre, por ejemplo, en las zonas de máxima curva o de tramos más revirados, que no se encuentre con la sorpresa de, Dios mío, de repente no sé cómo manejar el vehículo. Pues mediante el sonido él te va diciendo un poco, es un poquito complejo de explicar esto, pero te va aconsejando cuándo acelerar un poco, cuándo frenar. De momento, no lo hemos comprobado en este CX30 hecho MX30, pero sí lo que nos cuentan es que te va a permitir ser mucho más intuitivo y evitar esa pérdida de concentración o pegarte ese susto cuando venga un tramo un poquito más revirado. De momento no me quiero meter en muchos charcos, nos lo desarrollarán más cuando probemos ya en profundidad el MX30, pero de momento deciros que las primeras impresiones que estamos teniendo de este motor, la verdad es que son muy satisfactorias. Así que nada, vamos a despedir ya este vídeo contando los últimos detalles del MX30 o de este CX30 camuflado, y nada, vamos a seguir viendo los últimos detallitos del primer eléctrico de Mazda. Bueno, pues hasta aquí este vídeo contacto, del que, como os he prometido, no estábamos conduciendo un MX30 en realidad, aunque sí estábamos utilizando toda su tecnología bajo la carrocería, como veis, de un CX30. Un vehículo, este primer eléctrico de Mazda, en el que la firma japonesa tiene puestas muchísimas esperanzas, como os he comentado. Sí es cierto que todavía queda tiempo para acabar de verlo en su fase completamente definitiva, sobre todo con esas últimas especificaciones eléctricas, pero en el que la firma japonesa, como os digo, tiene puestas muchísimas esperanzas. Un vehículo que llegará al mercado pasado el verano, por el otoño de 2020, y en el que, a falta de confirmaciones oficiales y de ver cómo se desenvuelve el mercado, sobre todo en nuestro país, en España, la firma pretende que con todas las ayudas acabe ofreciendo este vehículo por debajo de los 30.000 euros.
Pero eso está por ver, eso es un nuevo capítulo que os iremos comunicando tanto en Clicacoches como en las revistas Coches y Alta Gama. Y ahora lo que os tengo que decir simplemente para despedir es que las primeras sensaciones que hemos tenido con este MX30, con este eSky Active, son muy satisfactorias. La verdad es que es, aparte de suave, deportivo, pero sobre todo parece que esa autonomía de 200 kilómetros podrá ser un poquito superior por lo poco que hemos rodado y lo poquito que ha bajado la batería. Pero bueno, os vamos a contar todos estos detalles, como siempre, en las revistas Coches Alta Gama y en la web Clicacoches. Y me despido de este vídeo contacto diciendo lo que os digo siempre. Suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, dadle a like si os ha gustado el vídeo, dadle a la campanita para recibir todas las notificaciones del canal de YouTube de Clicacoches. Y sobre todo, cualquier duda, sugerencia o comentario que tengáis, no dudéis en ponérnoslo en la sección pertinente, que ya sabéis que estaremos encantados de responderos a la mayor brevedad posible. Me despido de este vídeo contacto, de este MX30 sobre carrocería de CX30. Hasta el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo contacto, vídeo prueba en clicacoches.com y en el canal Clicacoches. ¡Hasta luego!